esta mañana hablamos con Nuria de los testigos de Jehová, que aquí, pues aquí en la mañana en el paradero, desde muy temprano, ellos empiezan allá a hacer su campaña propagandística, y de esta manera ya me viene el tema de lo que ellos no consideran a Jesús como Dios, sino como un profeta. Sí. Y aquí leyendo, pues aquí nos da la seguridad que tenemos, que la redención y el perdón de pecados es a través del sacrificio único y suficiente que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre. Y pues aquí hay un poco también de historia, de cómo antes el sacerdote entraba y sacrificaba los bueyes y los toros y todo ese tema, y a través de eso ahora que se hacía como ofrenda, una ofrenda por los pecados del pueblo, que era a través del sacerdote. Pero ahora aquí nos dice que nosotros tenemos entrada directa al trono de la gracia a través de Jesucristo, que ya no necesitamos intermediarios, sino solamente con entender que Jesús es el Señor, que con su sacrificio es verdadero, tenemos redención de pecados, y que ya el pecado pasa. No tenemos que hacer más cosas que comportarnos bien, que hacer buenas obras, porque es que a través de estas buenas obras vamos a tener hechos personas. Ya los pecados fueron perdonados cuando uno recibe a Jesús. Confiesa sus pecados, que no entiende que es pecado, lo confiesa y recibe a Jesús y salva. Bueno, a mí realmente ese versículo siempre me ha llamado la atención, que dice que mía la venganza yo pagaré. Sí. Y eso es algo que lo confronta a uno todo el día en todas las múltiples situaciones que pues a lo largo vivimos, porque pues realmente el Señor nos dijo a nosotros que en la vida tendríamos aflicciones, ¿sí? Pero pues que tranquilos, que Él vino, que Él, pues, sí, Él vino para nosotros, y ahí no lo vuelve y no lo recarga. La venganza no es del ser humano, la venganza es del Señor, si así Él lo en su infinita y eterna voluntad quiere que se haga. Y la justicia no puede ser tomada por nuestras manos, ni es labor de nosotros entrar como en luchas y peleas que no debemos dar, porque el Señor quiere venir a nuestras batallas. Ese es un versículo que siempre pues toca la vida, porque realmente por más que estemos en los caminos del Señor, muchas veces caemos en querer hacer la justicia por nuestras manos, hacer nuestra voluntad, y pues eso no es lo que el Señor nos refiere en esto, que nos dice, pues como decía Adolfo, el Señor ya vino, Él ya pagó por nosotros. Lo que nos pide es obediencia, ser obedientes, que como seres humanos nos cuesta mucho a veces serlo, porque vivimos en nuestro propio parecer para muchas cosas, y entender eso, de ser obedientes, de vivir la vida como el Señor la quiso, por lo que Él se sacrificó por nosotros, es lo que debiéramos entender. Entonces, a mí ese versículo es el que, digamos, siempre cae en todas las situaciones, y yo digo todo, absolutamente todo el Señor lo tiene bajo su control soberano, y si realmente tenemos que vivir ciertas situaciones es porque el Señor así lo quiere, porque con eso nos quiere enseñar algo, porque realmente está tratando todavía con nosotros para perfeccionarnos al día que lleguemos a los pies de Él, todos juntos lleguemos de nuevo con Él. Y eso es lo que Él hace en nuestras vidas, permitir que pasen situaciones, permitir que hasta que seamos humillados, seamos tratados. El Señor trata con muchas cosas de nuestro carácter,
de nuestra paciencia. Y eso sí que lo hemos aprendido a vivir, que no es lo que nosotros queramos, sino que lo que el Señor. Y Él es el que juzgará. Y pues uno nuestra labor como personas cristianas es pedirle al Señor en oración por esas personas que andan en el camino equivocado, para que el Señor en su inmensa misericordia los vea con sus ojos de amor y los pueda traer, porque el único que convence de pecados es el Señor. Ese no. Ay, Señor. Cordero, gracias. Estaba mirando un salmo que escribió David sobre la venganza. 105, 106, 107. El Salmo 107, donde clama venganza al Señor. El Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sus libros. Han hablado de mí con lengua mentiras y con palabras de odio maloneado, y pelearon contra mí sin causa. Y dice, por ejemplo, pon sobre él al impío y a Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga impío y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otros oficios. Bueno, etcétera. Es un salmo, no sé, no había leído. Sí, Es un salmo que es muy particular por eso, que es donde David clama venganza al Señor. Está hablando de frente a la epístola de los Hebreos, pues es una epístola que ha sido para mí, que conocí esa epístola y me interesé por ella, pues empecé a estudiarla y hay dudas sobre si la escribió Pablo, ¿no? Sí. Sí. Parece que a todas, en un gran porcentaje, la epístola no es de Pablo, porque las epístolas de Pablo hablan del Hijo de Dios, de Jesús, el Cristo. Cristo lo enviaba. Él habla en todas las epístolas a los romanos, a los efesios, en todas. Él habla como Cristo, como el Hijo de Dios. Y esta epístola habla del sumo sacerdote. Sí, parece ser que también pudo ser Bernabé o Apolos. Sí, de todas maneras, el que escribió la epístola a los Hebreos, dicen lo que yo he estudiado, dice que es sobre el Levítico. El Levítico es un libro muy importante, ¿no? El Levítico, que es lo de la expiación, Sí. el sacrificio. Y hay unos profetas menores como Oseas que hablan de cuando el Señor no quiere más sacrificio, no quiere más holocausto, ya no le agrada el sacrificio. Y son unos pasajes mesiánicos, ¿no? Como la primera predica que yo leí al pastor Daniel, que fue el Levítico 14, que es mesiánico, la cosa de sillas y todo lo que en contra, sí. Entonces es por lo tanto que la Biblia es cristocéntrica, ¿sí? Totalmente Cristo aparece de Génesis a Apocalipsis. Pero este libro de los Hebreos, este capítulo 10, es habla de los sacrificios. El Señor no quiere más sacrificios y la pregunta es, ¿por qué no quiere más sacrificios? Podemos preguntar, pero ¿por qué no quiere más sacrificios si es la ley mosaica, ¿cierto? Era lo que Él mismo instituyó. Sí. ¿Por qué lo va a quitar? Nosotros sabemos que le dijo a Salomón que le construyó su templo y después él mismo destruyó el templo, ¿cierto? Entonces, pues claro, por la mesianidad, porque llegaba el sumo sacerdote a cambiar toda la ley, porque el levítico es del sacerdocio levítico. O sea, el diezmo, vienen todas las leyes de las fiestas, la expiación, cómo se hacía la expiación, todo lo que dice, cómo entraba una vez el sacerdote, una vez al año entraba, tras el velo, ¿no? Al lugar santísimo. Sí. Está el lugar santo y el lugar santísimo, ese era tras el velo. No entraba ya la sola sangre, no entraba. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Entonces, Buenas tardes, buenos días, ¿todo bien? esta epístola de los Hebreos, este capítulo 10, es muy importante para ver cómo el Cristo Jesús, para mí, eso es una forma de ver, cambia totalmente la ley. O sea, no, como él dice, yo no vengo a abrogar la ley, pero sí viene a cambiar, y en Hebreos 7 lo dice, cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley, en Hebreos 7. Entonces,
los sacrificios, el gran sacrificio por Cristo Jesús, ¿para qué? Para el perdón de pecados, la remisión, el redentor, que está desde el Antiguo Testamento, el redentor, redimir. Se redimía a una persona, alguien la redimió, ¿cierto? Sí. Incluso redimían una casa, ¿no? Una propiedad que se había entregado. Pues alguien la redimía. Era liberar, ¿no? Entonces el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hace? La venida de nuestro todopoderoso Cristo Jesús, que obviamente los testigos no lo ven así, como Cristo que es Dios y Jesús que es el hombre, ¿no? El hijo entero. Entonces, este pasaje, este capítulo, es bien importante dentro de todo el contexto bíblico porque es el que hace que Cristo Jesús sea el único sacrificio, la única ofrenda, Él ofrendó su vida por nosotros y cambió totalmente el capítulo, el libro del Levítico. Para mí es Hebreos 10. Estamos en Hebreos 10. Hebreos 10. Estilo escuela dominical. Dice, porque la ley teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede ser perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. Porque es cada año. En cambio, el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y está a la derecha. Así es. También el versículo 13 también es profético dice que sus enemigos serán puestos por estrado a sus Sí. pies. En la segunda venida, También está que con Apocalipsis 13 y 14. se ha puesto por detrás de sus pies. ¿Sí? Sí, es verdad que habla de Levítico, habla del pasado del presente y de lo que ha de venir. Y de lo que ha de venir. Es la única epístola que para poder profundizar en ella nos toca leer el Antiguo Testamento. Sí. Sobre todo el libro de Levítico. Amén. Sí, y hay la importancia de... Yo estoy estudiando Apocalipsis en BBN, en el Instituto Bíblico, Así. y la verdad he entendido muchas cosas. Voy ahorita en el capítulo 13, 14, y he entendido muchas cosas, y es importante, ¿verdad?, conocer el Antiguo Testamento, estudiar cómo se complementa con el Apocalipsis. Y es bien importante que nosotros, a mí lo que me enseñó los primeros 6 capítulos es como una radiografía de la propia vida de Dios. Primero me confrontó la radiografía de la león, y ya después uno va entendiendo lo que ha pasado, lo que ha de ser y lo que ha de ser. Y hoy de acá en este capítulo, en ese versículo 13, Sí, el Apocalipsis. esa concordancia o lo que ha de venir para los enemigos del Señor. En Hebreos 10:13. 10, 13. Y está en Apocalipsis. Claro. Sí, a buscar a los enemigos del Señor. Amén. Eso, ¿sí? Pues aquí me da como un sustico. Mira lo que dice aquí. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿no? Es tremendo esto. Sí, ahorita aclaramos ese punto que a mí también me... Y entonces miramos el contexto en el cual fue escrito esta parte. A su merced, ¿qué le llama la atención de...? Pues estoy mirando aquí el versículo 10, acabando de llegar. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo hecha una sola vez. Y está en mayúscula. Una Sí, vez. sí, sí. Una vez. Es decir, que la ofrenda del Señor, digamos, está destinada para que nosotros alcancemos la santidad también, pero en la medida en que podamos de alguna forma entenderla así y vivirla así, porque la podemos entender, pero igual estamos viviendo de una forma alejada a santidad, ¿no? A lo que estamos llamando. Y en ese caso, pues entonces el sacrificio sí sería un sacrificio inocuo,
O sea, lo estaríamos burlando nosotros si no vivimos verdaderamente Pisoteando la para sangre. lo que fuimos ya. Eso me hace recordar ahora, creo que primera de Efesios 1, que nos habla también del verdadero llamamiento para el cual fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Donde dice que lleguemos a la estatura de Jesucristo, un varón perfecto. No, en esa parte no. En esta parte de Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Ese es el llamamiento a santidad. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en caridad. Entonces ese es nuestro verdadero llamado. Es a ser santos y sin mancha. Eso lo dice Efesios 1:4. Y tomando como lo que teníamos ahora acá en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha una vez. Entonces una cosa es tener en claro a qué fuimos llamados, a santidad. Y otra situación diferente es que somos santificados ya, pero por el mismo sacrificio de la cruz. Una cosa es para qué fuimos llamados y una cosa es quién nos santifica. El que nos santificó en un solo sacrificio único y definitivo. Cristo en la cruz del Calvario. Eso es innegable y todos estamos santificados por ese hecho de la crucifixión. Pero eso no se queda allá, sino que nosotros estamos llamados a ser santos. O sea que ahí lo vamos aplicando a diario. Una cosa es ser llamados a santidad y otra cosa es lo que dice Hebreos 10:10, y es que en esa voluntad habla que es la voluntad del Cristo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús. Amén. Porque se ofreció completamente el cuerpo para que nosotros fuésemos santificados. Pero no puede quedar allá, en el Calvario y lejos de nosotros, sino que lo tenemos que hacer vida realmente en el llamado diario a santidad, que no es una obra humana, porque en nuestras carnes y en nuestras fuerzas no lo podemos alcanzar jamás. Es una lucha que nos generaría frustración, porque no podemos conservar la pureza diaria, porque en nuestras carnes no alcanzamos. En cambio, en el Espíritu, digamos, en el poder del Espíritu, seguramente que sí lo vamos a lograr poco a poco. O sea, ese acercamiento a ser más perfectos cada vez, más parecidos a Cristo. Pero entonces eso nos implica una muerte diaria, ¿no? Una muerte a la carne diaria, con ayuda del Espíritu, pues morir ese pecado que tanto nos esclaviza, que todavía nos esclaviza. Despojarnos. Y ahí en esa medida yo creo que podemos decir que vamos cada día matando más lo que nos mortifica a nosotros, pero con ayuda del Espíritu, y acercarnos más y más cada vez a esa perfección que es Cristo. El ayuno en la carne dice Pablo. Sí. Y lo que no quiero hacer, Y eso terminamos haciendo. Y Cristo, como está desde antes de la fundación del mundo, sí. pues ahí llamamos lo que llamamos que está diciendo. Porque estamos con Cristo desde antes de la fundación, y eso fuimos llamados. Porque sucede así como, mirando toda la historia, pues para mí, ¿no? Tenemos el Padre, Jehová, de la Biblia, no de los testigos, no de los padres, antes de la venida de Cristo, y las 12 tribus, y la ley, y Moisés, y Aarón, y bueno, y todos. Y después vinieron los reyes, y después viene todo eso, hasta que viene Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué escogió ese momento? ¿Por qué vino Cristo? Siendo que está desde antes, y estamos llamados a la santidad. Juan 1:1, que dice que Juan 1:1, ¿nos quieres compartir algo de Juan 1:1? Juan 1:1 dice que en el principio Dios estaba con Jesús y ellos dos fueron los que crearon el mundo. Y ellos dos siempre estuvieron juntos. El verbo hecho carne estaba desde la fundación del mundo. Sí, buena pregunta, ¿no? Porque si Jesús estaba desde antes de la fundación de todo,
Y ¿Por somos, qué y fuimos decidió llamados venir y a... manifestarse en carne? Sí. Solo Pero es hasta que después de que precisamente pasó la lo palabra que pasó. misma lo está explicando, la palabra misma lo dice al decir que él dio a su hijo, a su único hijo. Entonces, al ver el mundo en tanto pecado, él se hizo hombre, vino precisamente para redimir nuestros pecados y para decirnos que no era solo la ley, sino que había que vivir en él. Si no vivimos en él, él vino para que nosotros, para él nacer en nuestro corazón. Sí, seguramente. El Dios de invisible pronto se de- hizo visible, lo dice también Y Juan. seguramente yo pienso que también en la inmensa sabiduría de Dios, que para nosotros es absolutamente misteriosa. Yo me imagino que el Señor Dios Padre en su inmensa sabiduría no tendría presupuestado de pronto que Dios Hijo viniese, porque el hecho de que Dios mismo viniese fue impulsado, motivado por el exceso de pecado. En toda la Biblia lo El anunciaban, exceso ¿no? de pecado hizo que Dios llamara a su Hijo a hacerse presente. Todos los No nos profetas podía dejar sin Él. lo anunciaron. Todos. Ya lo venían Pero Dios- vaticinando. Y estaba escrito. Y escrito estaba. Yo sí, el templo lo destruyó. El mismo Padre destruyó el templo de Jerusalén. Y ya llega a Jerusalén, ¿cierto? Sí, está en Jerusalén. Pero De la tribu de Judá. yo Está- creo que está ahí, profetizado así. y ahí sí quedó un poco, porque pues Dios sabía desde el principio que Adán y Eva iban a pecar. Y él ya tenía el plan de salvación para la humanidad, que era ofrecer a su Hijo Jesucristo. Porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Entonces, Cristo en la infinita sabiduría, él sabía que íbamos a dar. Y que a través de la ley no podríamos No llegar a podíamos justificarnos. ser salvos. Y a él lo único, a través de eso, Hijo Jesús, es la única manera que tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, esos son temas muy personales que, bueno, si tú sabías que por qué no interferiste. Tanto nos ama el Padre que sí mandó su Hijo. Mandó a su Así se Hijo. Juan. Sí, pero es que el Señor Por amor, sabe ¿no? todo, como usted lo está diciendo y muy bien, pero Él también es un Dios que nos dio el libre albedrío, ¿no? Entonces no podemos olvidar eso. Él hizo, él No, nos no, hizo estamos de todo, acuerdo, todo, sí. y Él sabía que de pronto íbamos a saber, pero Él quería que el hombre mismo tomara el camino. Está en Y es Deuteronomio 28. voluntario, es voluntario, sí, Que tomar el estamos de camino. acuerdo en eso, sí. Yo pongo con ustedes la bendición, la maldición. Ustedes escogen. En Deuteronomio 28 está así, ustedes escogen. Ustedes escogen. Sí, en la epístola de los Hebreos está entre Pablo, Apolos o Bernabé, como decíamos. La autoridad. Sí, La autoría, sí. la autoridad de la epístola De los hebreos. de los Hebreos. Me encanta porque Hebreos 10 habla de lo anterior, los sacrificios de la ley, ¿ya? Y para el Señor fueron insuficientes. Ya Sí. dice aquí en Hebreos 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En la Nueva Versión Internacional dice, quitó lo primero y estableció lo último, ¿ya? Dice la Nueva Versión. Acá está en presente. Entonces, dice que en el versículo 10, 11, 10, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es lo que hemos venido diciendo cada uno ya, que no hubo necesidad ya de los sacrificios anteriores, sino que Él mismo se entregó ya. Y en el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Que esto es una transustanciación en el versículo 11. ¿Qué pasa? Que como conocemos en este asunto, más que todo el punto pues medular es la iglesia romana,
en donde ellos hacen la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que el sacerdote llega a la misa con sus elementos y eleva y dice, este es mi cuerpo y mi sangre, ellos allí están volviendo sí, la muerte del Señor Jesús, ¿ya? Y Sí, dice que cada vez. o sea, ¿cuántas veces en el mundo y cuántos sacerdotes en el cada día, hacen a nomás, diario. en el día? la misa de la mañana, la de mediodía y la de la tarde invocan el pueblo de Cristo y lo Y vuelve y esto, y dicen que es incruenta, o sea, que no es dolorosa, pero ellos vuelven nuevamente al sacrificio. Con ese sacrificio con que no ese- quita pecado. Que no quita pecado, lo dice aquí Hebreos, Que dice no quita pecado. que no quita pecado. Entonces, vemos acá en el 16, 17 y 18, dice, y este es el pacto que haré con ellos, ¿ya? Que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ya las tenemos ancladas. Ancladas sobrenaturalmente, porque esto no puede ser así como pues, ¿ya? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso, Señor. Dice, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Ya, Él fue el que se entregó. Si nosotros miramos aquí, Hebreos 9, del 23 al 28, ¿ya? El sacrificio de Cristo que quita el pecado, leámoslo por favor. Todos. Así que fue necesario Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen fueran purificadas con estas cosas. Pero las mismas cosas celestiales son mejores sacrificios que estos. por lo cual no no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para representarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. y no para Para ofrecerse muchas veces a sí a sí mismo, mismo, como como entra entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada año con la sangre ajena. de otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también el Así Cristo también se Cristo ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo lo esperan para salvación. para salvación. Entonces vemos que veníamos que el sacerdote llega, hace todo esto, pero que ya no es necesario porque Él se entregó por nosotros una sola vez y para siempre para perdón de pecados. Ya, teniendo en cuenta que nosotros somos sacerdotes delante del Señor, ¿ya? Nosotros somos sacerdotes delante del Señor y que Él, a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Él nos hizo también sacerdotes, ¿ya? Y nosotros no necesitamos de ir allá donde ellos para decirle nuestros pecados, para que nos perdonen, para que vaya y diga las Ave María y diga todo este asunto y todos estos rezos, ya. Vamos, dice Mateo 6, cerrada la puerta, entra y tu Padre que está en los cielos, Él te escucha y te perdona, ya, por todo lo que hace, por lo que hacemos, por lo que pensamos, y es una lucha diaria, como decía aquí la hermana Doris, es diaria, mucho más cuando pienso que las potestades y principados están mucho más sueltas, mucho más haciendo en la vida, sobre todo de nosotros, ¿no? Los hijos de Dios, porque si fuere posible, pues hará que caigamos. Entonces, es la lucha diaria.
Y después de pasar aquí acerquémonos pues con corazón, y dice acá cuando ves que el día se acerca, ya en el 25. ¿Del 9 o el 10? Del 10. Ya, acá dice el Señor en esta parte, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mirando que el día se acerca. El día malo se acerca. El día malo se acerca. Dice en Primera de Juan 5:6. ¿Quién lo quiere leer? Se dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Amén. 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 Decía aquí Esther, que a ella le llamaba la atención en la parte donde dice que si pecamos, ¿cuál fue el que ella dijo? El 26, porque si pecáramos Porque si pecáramos voluntariamente, bueno, ahí nos retrocedemos un poco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al contexto. ¿Qué pasa con esta capítulo 10? Cuando los ortodoxos judíos de la época, los judíos ortodoxos, en el siglo I hubo una persecución, ¿ya? Hubo una persecución, y resulta que ellos pues sí, sus hijos, sus familias, lo que creían en el Señor Jesús, pues eran azotados, los mataban. ¿Y qué pasó? Que cuando se reunían en la sinagoga con los judíos ortodoxos, estos, la herejía de ese momento era que Jesús era hijo de la ramera e hijo de la hechicera. Y ellos, cada vez que mencionaban el nombre de Jesús, escupían y hacían así y decían: Jesús de hijo de la hechicera y Jesús hijo de la ramera. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos de los creyentes cristianos mesiánicos se fueron hacia ellos con el fin de que cesara la persecución con ellos y con sus hijos, ¿ya? Entonces, por eso la epístola dice que pareciera que perdiéramos la salvación y que nosotros realmente nos desviamos del camino del Señor, ¿ya? Porque a partir del 20 en adelante dice la advertencia del que peca débilmente, ¿ya? Hasta el 39. Aquí pareciera que la epístola nos dijera, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar
a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, moría, ya en la nueva versión está, moría. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ellos caían en sacrilegio, ¿no? Ellos caían en el pecado del Espíritu Santo, ¿ya? Donde dice que cuando nosotros hablamos contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, no hay perdón, dice el Señor, y ellos caían en ese error por el mismo vituperio de esos días, ¿ya? Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Decía Nubia en el 10:30, dice, mía la venganza, yo pagaré. Entonces, si vamos a 2 de Pedro 2:4-8. 2 de Pedro 2:4-8, ¿quién la quiere leer? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, según de Pedro, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrucado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Hasta allí. ¿Qué pasa? Dice que si nosotros, que si ellos conociendo ya y cayendo en la apostasía de aquellos tiempos, ya realmente de nada les valía el sacrificio del Señor y el perdón de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto el Señor aquí? Que nos da la advertencia, después de nosotros haber conocido al Señor, después de conocer su palabra, y si nosotros cogemos el sacrificio de Cristo y lo hacemos nada, como estamos viendo, tenemos varios casos en la costa, tenemos un caso muy terrible, en donde esta persona llevando la palabra de Dios, predicando y diciéndole a la señora, pues yo oro por usted y la libero, pero si usted se acuesta con... está la señora que sí va a la iglesia y que ora y que es de las ancianas de la oración, pero resulta con un novio impío, ya una señora de edad. Entonces dice uno, bueno, y entonces, ¿para dónde vamos? Pero estas personas han conocido del Señor, ya han llevado su palabra, conocen la palabra de Dios. Entonces dice uno, bueno, por Dios. Y aquí este pasaje, estamos allá en la iglesia del siglo I, y nosotros volvemos otra vez a vivir nuevamente todos estos asuntos. Dice en el libro de Job, la sabiduría es el temor de Dios, ¿no? Amén. Y el entendimiento, alejarse del mal. Alejarse del mal. El entendimiento que nos da el Señor aquí es presente, para alejarnos del pecado. Y quien vuelve al pecado, pues es como la puerta. Aquí más adelantico lo dice el Señor acá. Y el que limpia la casa y vuelve a entrar, el demonio, pues entra con 7. Entra con 7 más. Entra imagínense, con 7 más.
dice, dice el Señor acá en el 30, bueno, en el 29, cuanto mayor castigo, en el 30, pues, ¿Hebreos 10:30? sí, Señor, Sabemos quién es el que dice. mía es la venganza, bueno, sí, yo pagaré. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, lo que decía el hermano Adolfo. En Apocalipsis 7:2, miremos. Apocalipsis 7:2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. ¿Hasta cuál? 7:2. Bueno, en 7:2 sigamos leyendo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, ¿ya? Fuiste hechos espectáculos por otra, y llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Nos lleva a cuando conocimos del Señor y tuvimos padecimiento, ¿ya? De nuestras familias, amistades, vecinos, compañeros de trabajo, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de nuestros bienes y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una memoria perdurable y herencia de los cielos. ¿Qué pasa aquí? En segunda de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:20. ¿Leemos? Ciertamente. Sí, Yo leo, vale, Lucía, léame. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Entonces, Mira esa palabra. dura palabra. Y en segunda de Pedro nos habla de los falsos maestros y de los falsos profetas y su destrucción. Entonces, ¿qué nos exhorta esta palabra? Que nosotros no caigamos en herejías, ni que nos volvamos atrás, ¿ya? Que no nos volvamos atrás, ni caigamos en herejía, por mucho que sea lo que nos venga, ¿ya? Por la persecución, por la burla, no sabemos los hijos, estamos viendo las noticias, Francia, todos estos señores musulmanes, Europa está temblando, el mundo está temblando, estamos temblando. Pero me acaba de pasar esa culturita. Y ellos están amenazando el mundo. Ellos dicen, vamos a arremeter, y la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice, y así será. Ya todo este asunto de los homosexuales, que la Corte Constitucional, que el aborto, en las noticias diarias, esto tiene que acontecer. Sí, está escrito. Está escrito, ya. Entonces, ¿qué pasa? Pasó en el siglo I, pasó en la antigüedad, pero seguimos viviéndola, ¿ya? Y entonces dice en Hebreos 10:30, bueno, seguimos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿ya? Este es mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, ¿sí? En el
38, bueno, ya leímos en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que decía el hermano Adolfo, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Alguien decía acá, ¿quién era el que decía de que lo que habló de lo que están escritos en el libro de la vida? Alguien dijo, lo que pasa, ahí dice, en Apocalipsis 17:8, de los que no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Imagínense eso. O sea, que ya está escrito en el libro de la vida quiénes son los que se van con el Señor, ya, y los que van a proceder a perdición. Ya está escrito. Bueno, o sea, fuimos predestinados para salvación. Para ¿no? salvación. Pero hay chance también para los que no están en el libro de la vida. Sí, porque es que la gracia está abierta. Además, por la infinita misericordia. Por la infinita misericordia, la gracia está abierta al día de hoy. No sabemos si el Señor venga mañana o en tanto. Hasta el momento en que el Señor llegue, todos los que reciban y todos los que invoquen el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, serán salvos. Ya, aún cuando el Señor cuando venga la tribulación, que esto se vaya a la iglesia, también va a haber arrepentimiento y vamos a pasar por espada y vamos a pasar por persecución, pero van a ser muchos arrepentidos. Aún después que se vaya a la iglesia y que venga el anticristo, también va a haber salvos, dice la palabra de Dios. Ya, entonces esa es la esperanza que está abierta para el mundo. Sí, y hay una palabra muy importante, no la estaba ubicando ahorita, pero no la puedo ubicar, y es que dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos los escogidos también. Ese pocos los escogidos no lo podemos tomar a la ligera. Nosotros podemos tener el llamado y sentirlo en nuestro corazón, pero finalmente el Señor es el que nos escoge. Así es. Nosotros no lo escogemos. Nosotros no lo escogemos a Él. Finalmente Él nos escogió. Él es el que nos escoge a nosotros. Y cuando nos escoge y nos toca, muchos volteamos y nos postramos ante Él como esclavos, u otros simplemente seguimos de largo nuestra vida. Pero el Señor sí, lo que dice usted es cierto, estamos predestinados para salvación. O sea, en ese es decir, ahí estaríamos muchos, es decir, muchos somos los llamados, predestinados a ser salvos. Pero en ese toque particular que Dios tiene con cada uno, ya pues en la libertad, ya cada uno mirará en segunda de, si lo acoge o no lo acoge. En segunda de Timoteo 2, 24, 26, leamos. Segunda de Timoteo. Sí. Porfa. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, aptos para enseñar, sufrir. Segunda de Timoteo, ¿qué? ¿Dos qué? Que con mansedumbre enseña a los que se resisten, si por ventura Dios les de que se arrepientan y conozcan la verdad. ¿Cuál es ese? Disculpen. Segunda de Timoteo 2:25. Sigamos. Que con mansedumbre enseña a los que se resisten, si por ventura Dios les dé que se arrepienten y conozcan la verdad, que se conviertan del lazo del diablo en que están cautivos para hacer su voluntad. Sí, ahí está. Porque, dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de Él. A voluntad de Él. O sea, que todo esto es... Esa que versión es la que ustedes están leyendo. La Solo- Reina Valera 60. Esto solo es un milagro de Dios, nada más, definitivamente. Pero Dios saca la luz y está sacando la luz. El remanente, El remanente, los que son. los que son y Ahí vamos a colarnos mucho. los que están trastabillando y los que están así como que Hay esto, en Apocalipsis 20, 11, Remanente. 15. Apocalipsis 20, 11, 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Delante de él, cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. según sus obras. Ahí está. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y la Hades dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Aparte del libro de la vida, otros libros. Sí. El que no Aparte fue del libro de la hallado, Sí, dice. escrito. El libro de las cosas. Por eso es que el Señor nos exhorta a estar orando por la humanidad. Y los Orando. libros fueron abiertos, pero y otro libro, o sea, parte de esos libros, y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Que es el de las obras, y el libro de la vida es otra cosa, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. El Sí, libro de no. la vida es otra cosa Sí. al libro de que Al están libro anotadas De las obras, sí, o sea, está uno Ahí ahí. están los que, pues, de manera filantrópica y casi que impulsiva hacen obras sin fe. Es otra cosa totalmente diferente porque por ahí no logran entrar. Por ahí no hay. No Por hay. ahí no van a entrar. Pero sin embargo, ese libro, lo que pasa es que el Señor dice que primero nosotros tenemos que recibirlo a Él para que nuestras obras tengan un soporte de acuerdo a lo que nos dice en palabras. Si nosotros no somos hijos de Él, pues nuestras obras no tienen ningún sentido. Es No como digamos de inmundicia. Shakira, que funda tantas cosas, pies descalzos y todo eso, pues las obras de ella son obras en el mundo. Y para el Señor no suman, Sí, en eso es ese del libro mundo. no van a estar. Eso es del mundo. Sí. En ese libro no van a estar. Solamente las obras de aquellos que sí son hijos de Él, que sí Sí, fueron sí, entrados en esas son las verdaderas obras de ese libro que está hablando. Es que dice que el justo por la fe, ¿no? Sí, el justo Sí. por la fe. Y la fe sin obras. Es muerta. Santiago 2:17 lo dice. Santiago. Vamos a Santiago 2:17 primero, no sé, Santiago 2:17. Lo tengo que leer. Amén. Este es Santiago 2:17. 2:17. Así también la fe, si no tuviere las obras, es muerta en sí misma. Está ahí. Santiago 2:17. Pero dice que por la fe, no es esa obra arrogante para espectáculo, ¿Cómo que para la- sí, mostrarse. No. Sí, porque Pero no es se- que qué diferencia Para hay bajar entre impuestos. esa fe y No, la no se otra bajan fe. impuestos. Ninguna. La fe no que se se la hace regañaron los por, ricos. la fe que hacen por mostrarse, pues, la obra que se hace por mostrarse, pues también es una obra carente de fe, más Ah, que sí, cualquier claro. otra obra. Más que cualquier otra. Esa obra no está Santiago, motivada sí. sino por una reducción de Por una- impuestos o alguna otra una cosa, fama. alguna otro Sí. móvil, pero no. No, por eso. fe. Entonces, en este capítulo nos lleva primero a la antigüedad, ¿no? Ujú. A los sacrificios. Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Sí. Sí. Después nos lleva a partir del versículo al Nuevo Testamento, ¿ya? En donde, Una vez y para siempre. sí, en donde del 16, 17 en adelante nos dice que él se presentó una vez para siempre, Para siempre. ¿ya? Y que por su sangre derramada nos quitó el pecado y nos redimió, ¿ya? Y después habla, ¿ya? Del que peca deliberadamente, pero no se refiere a la apostasía, se refiere a los que se devuelven, ¿ya? Y a los que tienen por inmunda la sangre de Cristo
y no, pues ellos se olvidan de ese sacrificio y de lo que hubo y de lo que Dios sufrió, ¿ya? De lo que el Señor sufrió, y ellos apostatan de esa fe, de esa fe. Entonces dice que ahí va también a tener su recompensa, ¿ya? Lo que sí y lo que no. Vamos a tener la recompensa de todo esto. Entonces, ¿cuál es esa recompensa? Apocalipsis 2.10, en la parte 9. ¿Quién la quiere leer? 2.10. Apocalipsis 2:10, sí, señora. B. No, Aquí está, creo que lo tiene. he aquí, ¿ve? Desde he aquí, o sé fiel. O sé fiel. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Apocalipsis 3.12. Apocalipsis 3:12. Sé fiel hasta la muerte. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Al que Dios y venciere. nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y me causa inquietud que el nombre está en nombre con mayúscula, ¿no? O sea, le proponen El nombre nombre, del Señor. Nombre. nuevo. ¿sí? Porque Él nos va a dar otro nombre, Sí, o sea, ese nombre está en mayúscula. en mayúscula, un nombre nuevo. ¿Te imaginan ese nombre tan hermoso allá? Y este es tu nombre, a cada uno le dirá, este es tu nombre. Qué lindo, ¿no? Los judíos en la ciudad de Jerusalén estaban hace mucho tiempo buscando recursos de todos los judíos del mundo entero para poder reconstruir el templo Sí. el templo de Jerusalén. Y ya pues hay planos y ya creo que hay obras, incluso Sí. obras físicas ya Sí, muy hay obras adelantadas físicas, ya, sí. para tratar de hacer la réplica del templo de Jerusalén. Ah. Y aquí habla del templo. Perdón, del templo no, habla de la ciudad, de la nueva de la ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Entonces El reino. me hace eso traer a la memoria que mientras que el pueblo judío está preocupado por reconstruir el templo con las especificaciones que fueron dadas en la antigüedad y con muchos recursos que tiene el pueblo judío, el verdadero templo que el Señor quiere reconstruir es en nuestro corazón, Es en nuestro Aleluya. es corazón. en cada corazón. Amén. Entonces a Él no le interesa porque siempre lo dejó muy claro además. Sí, El las Señor escrituras. dejó claro que Él no habitaba en casas hechas Hechas por por manos manos. humanas, Están Manos hechos. de hombre. por manos de Habitar es en hombres. nosotros, Él en cada quiere es corazón. habitar en cada corazón y ese es el verdadero templo que quiere que se reconstruya. Esa es la nueva Jerusalén celestial, es la Jerusalén que está, es eterna, es la eterna, la espiritual. Pero el verdadero templo es el que está reconstruido a la manera de Cristo en nuestro corazón, con las especificaciones y medidas propias, pero de cada uno de nosotros, hechos a la medida como quieren. Para Y poder todavía que el nos Señor falta que reconstruya nos el templo pula en mucho. nosotros primero tenemos que morir a la vieja naturaleza. Nos falta mucho. No hay Eso. muerte a la vieja naturaleza. Porque a la carne. él no va a utilizar piedras que no estén pulidas lo suficiente, Pulidas lo cinceladas por él. suficiente. Y Amén. pasadas por el fuego. Y de acuerdo a ese vivir y ese ingresar en la vida, perdonando, Perdona. sufriendo los vituperios, todo lo que Por ven- causa de su nombre, y lo que vendrá recibamos. y lo que vendrá y no se sabe si es mucho el tiempo o poco. Entonces el Señor en el Salmo 92, 12 al 15, ya lo último, 92, 12 al 15, Salmo. Sí, señor. 92. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que no hay injusticia en él. Fructificarán.
dice el Señor, y aún en la vejez, bueno, no sabemos si vamos a llegar hasta por allá, Sí, el Señor. pero mire eso tan hermoso. En la vejez llegarás a la sepultura, con la gavilla de trigo que se corta a su tiempo, le decía Job. Amén. Le decía Job. Amén. Justo florecerá como la palmera, florecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor nos fortalece el reino, y que no hay ninguno, y que no hay injusticia. Esa es la recompensa de los que, de los que estamos en el Señor y de los que quieren, anhelan y desean día tras día estar como el Señor quiere y como manda su palabra, reverdecidos y anhelantes del Señor cada día para anunciar las buenas nuevas de su evangelio. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por... Como en 1 Corintios 2:9 dice que ningún ojo ha visto, ninguna ha escuchado lo que el Señor tiene preparado para quienes les ama. ¡Aleluya! Amén. Así es, hija. ¡Qué linda! Sí, Amén, así es. Así es. Nadie sabe lo que el Señor tiene para los que lo seguimos y lo amamos y nos esforzamos todos los días por seguirlo y por aplicar la Biblia en nuestro día. Eso es lo más importante. Es lo Luchar más con los importante. días para- Y que debemos fortalecernos cada día más y más porque nosotros realmente estamos viviendo en un paraíso, pero no sabemos qué se vendrá. La verdad, pues, sobre el Señor que nos fortalezca, pero allí están las promesas del Señor y Él dice que no nos dejará ni nos abandonará y Él nos fortalecerá cada día. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Aleluya. Esto es a los que conforme a su propósito han sido Han llamados. sido llamados. Pruebas, circunstancias, dificultades o no dificultades, estemos en el bien, estemos felices en la vida o hayan problemas, todo ayuda para bien, Ayuda para el bien. crecimiento. Y hay que darle gracias al Señor por esa luz, por ese sol, por la comidita, por ese pan de cada día, por ese vestido, por lo que sí tenemos, por lo que no tenemos. Hay que darle gracias al Señor. Padre, gracias Dios por esta mañana, por este rato, Señor, aquí con nuestros hermanos unánimes juntos, Señor, en armonía, Señor. Y Padre, gracias Señor, porque te tenemos y tenemos tu palabra y nos habla, Señor. Gracias porque todavía podemos abrir esta palabra, Señor, y está en nuestras vidas, en nuestra mente, como dice Hebreos, escrita en nuestros corazones, Señor. Todavía la tenemos allí al pie, Señor, de nuestra cama, en nuestra casa, Señor, a donde vayamos. Gracias, Señor, por ella. Y que cada día disfrutemos más de ella, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.